día antes de nuestro encuentro, que sepamos generar expectativas en nuestros corazones por lo que va a pasar el otro día. Lo que va a pasar el domingo, lo que va a pasar hoy. Cuando nosotros ayer estuvimos pensando, mañana es el día donde voy a ver mis hermanos. Mis hermanos. Porque muchos de nosotros nos vimos acá el domingo pasado y después no nos vimos. Entonces hay una semana. Yo creo que extrañamos unos a otros. Entonces generar expectativa. Mañana estaremos juntos alabando al Señor. Estaremos juntos aprendiendo con el Señor. Entonces, el día anterior es un día interesante para llegar acá ya con una motivación distinta también. Llegamos acá disperso, con la cabeza, la mente en casa. Muchos de nosotros capaz que llegamos acá hoy y la mente quedó en casa. Llegó el cuerpo y la mente quedó allá en casa. Todavía sigue en la cama. Entonces el sábado es un buen día para aprovechar, generar expectativa sana, bíblica. ¿Qué es una expectativa bíblica? Voy a encontrarme con mis hermanos para adorar al Señor. Esta es una expectativa bíblica, sana. Voy a ser fortalecido en la comunión con mi hermano y voy a fortalecer también. Hoy nosotros vamos a leer en Hechos capítulo 5, seguimos con capítulo 5, en esta oportunidad a partir del versículo 12. Y vamos a leer pocos versículos, 12, 13, 14, 15 y 16. Es lo que vamos a trabajar hoy en esta mañana. 5, 12. Lo tiene proyectado por las dudas. El versículo 12 nos dice así: por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes, se repite eso, ¿no? Capítulo 2, capítulo 4, ahora capítulo 5. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ustedes vieron, Marcelo creo que pasó al grupo una foto ahí en lo que constituye el pórtico de Salomón, me parece. Y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Acá vemos que hay grupos divididos, ¿tá? Un grupo que está unánime y los que no están unánimes están dispersos. Y están dispersos con una convicción muy fuerte también, que es la convicción de no juntarse a los que están unánimes, por el peligro que esto representaba. Por eso el 13 dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Hay otra versión que dice que ellos eran tenidos en gran estima por el pueblo. Me gusta más cuando se dice así, eran tenidos en grande estima, o el pueblo los tenía en gran estima. Los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número de hombres y de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados. Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, en esta mañana te alabamos, te engrandecemos y te reconocemos en nuestras vidas y en nuestro camino y en la vida de esta iglesia. Reconocemos tu palabra como central para nuestra edificación, para nuestro crecimiento. Y reconocemos nuestra necesidad de que tu Santo Espíritu ministre a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si ustedes están siguiendo con atención, tanto en lo que predicamos, pero también en la lectura particular, individual, devocional, cuando estamos en Hechos de los Apóstoles, tenemos una estructura marcada, que ya comentamos algo de ella acá en algún momento. La estructura consiste en un acontecimiento
es decir, un hecho como el Pentecostés. Enseguida, lo que genera este acontecimiento. En el Pentecostés la gente se asombró, ¿no? Allá en el capítulo 2, la gente se asombró. Acá en el capítulo 5, antes de Ananías y Zafira, el cojo se levantó. El acontecimiento es el cojo en la puerta del templo, la sanación de este cojo. Este cojo entra en el templo junto a Pedro y a Juan, y en el templo empieza a bendecir al Señor. Ahí está el acontecimiento, y luego se va dando las consecuencias del acontecimiento. Y son por lo menos dos, una positiva y una negativa. La positiva es que más gente se junta con el cojo y los apóstoles y alaban al Señor por lo que estaban viendo. La contraparte es que las autoridades del templo se enojan con lo que estaba aconteciendo. Este enojo de las autoridades produce una consecuencia hacia Pedro y Juan. Entonces, son presos, son advertidos sobre la predicación del nombre de Cristo, es decir, sobre la predicación del Evangelio. Entonces ahí entra en la estructura la reacción, en este caso de los apóstoles, principalmente porque son los hechos de los apóstoles. La reacción de Pedro y Juan es ser liberado, bueno, respetar la autoridad, pero dejar claro que no van a dejar de predicar el nombre de Cristo. Van a la iglesia reunida y allí todos juntos se postran y oran al Señor agradecidos. Luego, después de eso, Lucas, que es el escritor, y no podemos perder de vista a quién Lucas está escribiendo, en primer lugar, que es Teófilo, y el por qué Lucas está escribiendo a Teófilo. Entonces, en el Evangelio de Lucas, Lucas dice que está escribiendo a Teófilo para que Teófilo esté seguro de las cosas que pasó entre ellos. Es decir, del nacimiento, ministerio, muerte, resurrección de Cristo. Pero Cristo murió, resucitó y volvió al cielo. Es como que Teófilo ahora pregunta, ¿y cómo siguió la cosa? Es la parte 2 de esta serie, la parte 2. Entonces, la segunda temporada de Lucas hacia Teófilo es Hechos de los Apóstoles. Y en esta segunda temporada, Lucas quiere dejar claro para Teófilo que la muerte de Cristo, su resurrección y su desaparecimiento de cuerpo físico de la tierra no puso fin a la obra empezada. Por el contrario, que esta obra siguió. Y es eso lo que Lucas está llevando a Teófilo, diciendo, mira, la cosa no paró, Teófilo. Yo te presenté todo el ministerio de Cristo, la obra de Cristo, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Es tanto que el Evangelio de Lucas termina con Cristo siendo asunto al cielo y Hechos empieza con Cristo siendo asunto al cielo, porque Lucas está retomando la narrativa dejada en el Evangelio. Y está retomando para decir, Teófilo, seguimos el asunto. Salió la temporada 2. Y la temporada 2 nos garantiza que lo que Cristo empezó sigue firme y fuerte. Y ahí él va a estructurar estas narrativas de los hechos de los apóstoles de esta manera. Un acontecimiento extraordinario, las reacciones todas posibles, tanto positivas, negativas, en contra y a favor, y luego hace un resumen. Lo que tenemos acá entonces es un resumen de lo que vimos en el capítulo 5, involucrando la sanación del cojo y el juicio de Dios sobre Ananías y Zafira. Lucas hace un resumen para decir cómo la cosa siguió. Es una síntesis. ¿Y qué es lo que encontramos en esta síntesis? Luego, después de que el juicio de Dios cayera sobre Ananías y Zafira, tema tratado domingo pasado. Allí se dice, en los últimos versículos, que el temor del Señor descendió no solo sobre aquellos que vieron el acontecimiento, sino también sobre aquellos que escucharon sobre lo que había pasado. Ellos dijeron, esta cosa es seria. Dios no está jugando los dados.
Dios está cuidando, preservando su iglesia y el testimonio de Cristo en esta iglesia. Y mucho temor descendió sobre todos. Ahora, en esta síntesis, Lucas empieza diciendo el siguiente: por la mano de los apóstoles, que es un hebraísmo. La Biblia tiene varias partes en el Nuevo Testamento que son llamados hebraísmos. Los hebraísmos tienen que ver, por ejemplo, con esto acá. Por las manos de los apóstoles, quiere decir que es la obra de Cristo hecha por medio de aquellos hombres. Porque no eran los apóstolos en sí, desde su poder y de su capacidad, que sanaban, sino lo que está pasando acá es que Cristo está siguiendo su obra por medio de los apóstoles. Y en este momento, esta obra consiste también en sanaciones extraordinarias. Cuando se dice que la iglesia está fundamentada en la doctrina de los apóstoles, es una especie de hebraísmo, es decir, doctrina de los apóstoles es la enseñanza de Cristo. No es una invención apostólica. No, es la enseñanza de Cristo preservadas por los apóstoles, que fueron los autorizados por Dios en el comienzo de la iglesia para conducir esta enseñanza con poder y autoridad. Entonces, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales o milagros y prodigios en el pueblo. Una tentativa de exterminar la iglesia desde afuera. Las autoridades religiosas. No funcionó. Una tentativa de exterminar la iglesia desde adentro. La hipocresía. No funcionó. Entonces Lucas dijo, mira, lo que intentaron fue eso. Lo que pasó es eso. Lo que pasó es que por la mano de los apóstoles muchas señales y prodigios eran realizadas en el pueblo. ¡Qué contradicción! La iglesia que fue blanco de ser destruida, ahora está sanando. Cristo está sanando por medio de esta iglesia, por medio de estos hombres. Pero acá tenemos algo importante. En el Evangelio, creo que de Marcos, Cristo dijo que las señales seguirían a los que creyesen, ¿no? Y estas señales van a seguir a los que creen. En algún momento de la historia dimos vuelta a la moneda. Y los que creen pasan a seguir las señales. La promesa de Cristo es que las señales seguirán a los que creen. Cuando dimos vuelta a la moneda, los que creen pasaron a seguir las señales. ¿Por qué? Porque con el tiempo fueron dejando de creer en Cristo y en su salvación. Y pasaron a creer en el milagro de Cristo y su sanación. Y ahí hay un grupo enorme de gente siguiendo las señales y no el Cristo de las señales. Siguiendo los milagros y no el Cristo de los milagros. Esto ya pasó cuando Cristo multiplicó los panes y los pescados. Y es Cristo quien denuncia esta práctica. Porque él hace la multiplicación, terminado todo eso, juntó todo lo que sobró, guardó, organizó. Entonces, él deja los discípulos que vayan primero, después él va para el otro lado del lago, y estando del otro lado, la gente cuando busca no lo encuentra, agarran cada cual sus canoas, sus botes, sus barquitos, y atraviesa para estar con Cristo. Y Cristo, estoy hablando de Juan capítulo 6, 7 y 8, y Cristo hace una denuncia, dice, ustedes me buscan por el pan que perece. Obvio, después de ver una multitud siendo alimentada por un milagro, ellos quieren seguir a este Cristo, pero no por quién Cristo es, sino por el pan caliente que Cristo proporciona a partir de 5 panes. Por el filete de pescado que tiene acá, así, instantáneo y sin pagar nada, porque no pagaron nada. Y Cristo dice, me siguen por eso. Pero Cristo también dice, ustedes tienen que seguirme por el pan que no perece. Y ahí entra toda una discusión que ya vimos en el Evangelio de Juan, de este pan que no perece. Porque él va a retroceder al desierto y va a decir, vuestros padres comieron el maná en el desierto y todos murieron. Porque él está hablando que el verdadero pan de vida es Cristo y para no morir eternamente tiene que estar
en Cristo y no en cualquier provisión que Cristo dé, pese a que sean buenas. La inversión entonces está en que las señales seguirían a los que creen, pero ahora los que creen siguen las señales, porque todo lo que quiere es el milagro hecho por Cristo. La gran cuestión es que la Biblia, basta del comienzo al final, del final al comienzo, no hay milagros aleatorios para convocar una multitud de gente. En la Biblia lo que convoca a la multitud de gente es la palabra. Juan el Bautista está en el desierto, dejó el centro religioso que era el templo, y Juan, ustedes saben, era hijo de sumo sacerdote. Entonces Juan el Bautista, a los 30 años, tenía que asumir ¿qué? El sacerdocio. Cuando estaba para asumir el sacerdocio, Dios lo lleva para el desierto en una denuncia de la religión legalista e hipócrita que se estaba desarrollando en el templo, diciendo, yo no estoy participando más de eso, yo me alejé de todo eso que está pasando en el templo porque era de verdad una cueva de ladrones. Y saca a Juan el Bautista, que debería asumir el ministerio sacerdotal, pero que estaba completamente corrompido este ministerio, y lo lleva a profetizar en el desierto. Profetizar que la palabra. Yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Es lo que Juan está hablando en el desierto. La gente sale de la ciudad y va al desierto a escuchar ¿qué? La palabra. ¿Cuántos milagros realizó Juan el Bautista? Ninguno. Este es por el testimonio de la propia gente. Después de muerto Juan el Bautista, Cristo vuelve a un lugar donde Juan el Bautista predicaba. La gente se acerca a Cristo, empieza a ver la enseñanza de Cristo, y ahí se acuerda de Juan el Bautista, y el testimonio de la gente es, en realidad, Juan el Bautista no realizó entre nosotros ningún milagro, pero todo lo que dijo sobre este es verdad. Qué testimonio, ¿no? Qué testimonio. ¿Cuántos milagros berretas están aconteciendo por ahí? Milagros fabricados en las mentes de los apóstoles y profetas modernos. Fabricados. Entran en acuerdo para levantar paralítico que nunca foi paralítico. Entran en acuerdo para sanar cáncer de gente que nunca tuvo cáncer. Porque los que tienen están falleciendo por ahí. Pero la gente va, ¿no? ¿Por qué? Porque los que creen siguen los milagros. No es que los milagros están siguiendo los que creen están siguiendo los milagros. ¿Dónde está el milagro? Y el milagro tiene que ver con eso. Eran 2 panes, ahora son 10. Era un pescado, ahora tengo 3. Él caminaba con pierna torcida, ahora camina con la pierna más o menos. Y la gente sigue, la gente va, la gente llena. Gimnasios. Están siguiendo los milagros. ¿Cuál es el problema de los milagros? Ninguno. El problema es de la gente que no quiere estar con Cristo, sino quiere estar con los milagros que Cristo puede producir. Porque aquí tenemos una buena definición. Se hacían muchas señales, trabajamos bastante las señales en Juan. ¿Por qué señales y no apenas milagro? Porque en la Biblia no hay nada, ningún prodigio, ninguna señal, ningún milagro que tenga la intención apenas de ser realizado el milagro, sino que todo lo que se realiza en la Biblia como señales, como milagros, quieren apuntar para Dios, quieren apuntar para Cristo. Y cada milagro quiere que la gente abra los ojos para ver el Dios del milagro y no el milagro en sí apenas. Quiere conducir la gente a ver a Dios y no la propia sanación apenas. Es lo que pasó con el cojo que está allí cojo, es sanado y entra al templo para adorar al Señor. Esta es la función del milagro en la Biblia.
Não é que não passe. Passa, Deus sigue sendo soberano e sana, Deus sigue sanando. Deus sigue soberano. Há muita sanação que Deus ha realizado. Pero para sua glória e para seu honor. E assim passava. Lucas dice, intentaron contra la iglesia, pero por la mano de los apóstoles muchas señales y prodigios eran realizados en el pueblo. Y ahí él entra con la fórmula que se repite. Estaban todos, ¿qué? Unánimes. Acá vemos que lo que está dominando la vida de los apóstoles no son los milagros. No es la convocación de la gente para recibir milagros, sino la permanencia en la doctrina de los apóstoles, que Lucas va reduciendo la fórmula de alguna manera, pero ese está acá. Es la unanimidad en la predicación y en la adoración a Cristo Jesús. Esto es lo que está dominando el corazón de la gente. La unanimidad en la predicación y en la adoración al nombre de Cristo Jesús. Hermanos, una iglesia llena de milagros y sin Cristo no vale nada. No vale nada. Si algo que pasa en nuestras vidas no nos conduce a la adoración a Dios, estamos como paganos, adorando ídolos fabricados por el propio ser humano. Es mejor no ver el milagro y al mismo tiempo adorar a Dios sin el milagro, esos milagros que estamos hablando acá, que ver el milagro y alejarnos de Dios por la vanidad humana. Lo que está dominando acá el corazón de esta gente es la unanimidad en torno de Cristo. Cristo es el centro acá. No son los apóstoles. Los apóstoles son hombres con autoridad de Dios, que ya no se repite porque eran hombres que caminaron con Cristo, era una condición. ¿Tá? Caminaron con Dios, una condición para ser llamado apóstolo era que hubiese caminado con Cristo, o en el caso de Pablo, como excepción, pero que tuvo experiencia que los apóstolos otros no tuvieron con Cristo. Entonces, pero están unánimes alrededor de Cristo y en el mensaje de Cristo, no en su propia autopromoción. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y de los demás, y ahí se separa, ¿no? El Evangelio une y el Evangelio separa. Hay que tener esta conciencia. El Evangelio agrega y el Evangelio también esparce. Porque Lucas nos habla de un grupo que está unánime, adorando, glorificando a Dios, experimentando milagros de ese Dios, pero habla de otro grupo que está un poquito lejos, mirando, y de ninguna manera, dice el versículo 13, y de los demás, ninguno. Los demás es ese grupo que no está unánime con el otro grupo. Y de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, porque esto representaba ¿qué? Peligro. Porque cuando Lucas pinta esse telão acá, parece que a coisa está de mil maravilhas e milagros acontecendo, e sombras sendo projetadas, e a gente querendo que esta sombra se projetara sobre ellas. Não, pero juntar-se a este grupo era uma ameaça. Por isso, a gente decía, los demás, los que não estavam unânimes, não se juntava. Porque acá podia involucrar a pérdida da própria vida, como esto vai passar no capítulo 7, com Esteban. Com Esteban. Não era changa, era algo sério. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Mira como las cosas se van dando. Quieren derrotar la iglesia, exterminar la iglesia. Y ahí Dios intensifica los prodigios y las señales por medio de los apóstoles. Luego, Dios genera más unidad entre los hermanos. Y al mismo tiempo que genera unidad, genera separación, porque o está o no está, no hay un medio término, porque este es lo peor que puede pasar también, ¿no? Déjame abrir un paréntesis acá. Iglesia es algo así, o estamos o no estamos. Deberíamos considerar esto muy serio, muy serio. O estamos o nos vamos. Piense, todos los que estamos acá en esta manera, pensemos en eso. Iglesia es algo tan serio que o debemos estar o no estar. O ser o no ser. Porque lo peor que puede pasar es medio término. Quedo acá. Estoy cuando me conviene, cuando no me conviene, no.
Este grupo foi muito coerente, os dois, porque um grupo estava unânime e os demás não querem nem saber, nos mantenemos lejos. Pero não estuve em meio término. Consideremos bastante isso, com muita seriedade. Igreja é algo sério, ou estamos ou não estamos, ou somos ou não somos, ou participamos ou não participamos. Este grupo foi coerente, por lo menos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Entonces, hasta los que no se juntaba, respetaba. Había una gran estima de los que estaban unánimes, que no eran solo los apóstoles. Esta iglesia va creciendo muchísimo y ya vamos a ver. Había un otro grupo que no se juntaba, pero hasta estos que no juntaba, tenía respeto. ¿Por qué? Porque veía la mano del Señor operando. E aqui, novamente, há um ponto muito clave para nós. Estes hermanos não negociaram nenhum princípio para estar bem com a sociedade. Esta igreja não negociou nada de los princípios bíblicos para ser considerados em alta estima por la sociedade. Lo que nos está passando hoje é que a igreja, para estar bem com a sociedade, está negociando todos os princípios bíblicos. E deixa de influir sobre a sociedade e se converte una com a sociedade. Santiago nos alerta que a amistad com o mundo é a enemistad contra Deus. Com esto, Santiago não nos está dando consejos para alejarnos del mundo. Santiago solo está hablando que nós, com os princípios de Deus, temos que vivir como luz e com estes princípios en esta sociedade. E para influir en ella, não é hacernos amigos de ellas, porque a amistad com o mundo, Santiago capítulo 4, a amistad com o mundo é enemistad contra Deus. Não há como ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. E aqui está claro, há um grupo unânime, mas há um outro grupo que não quer nem acercar-se. E este grupo unânime não está de, não, vem para nosso grupito acá, que hermosa a comunhão que temos, nunca experimentaste, vas a ver. Não, está separado, está dividido, e não porque o grupo ou o outro grupo quer, porque o evangelho produz isso. Porque o evangelho hace isso. Los que se suman y disfrutan las bendiciones y las persecuciones de estar unidos a este grupo. Los que no se suman y pagan las consecuencias de no sumarse. Pero está cierto, está definido por lo menos. Versículo 14. Los que creían, ahora Lucas deja de hablar de números. Porque allá atrás dijo, Pedro predicó y casi 3,000 almas se convirtieron. Luego después él dice que esto subió a casi 5,000 hombres, no cuenta mujeres y niños. Y ahora la cuenta se pierde, esta cuenta exacta se pierde y él solo pasa a decir ahora de multitud. Los que creían en el Señor aumentaban más. Aquí ya no dice otros 1,000, otros 500, otros 2,000. No, está aumentando, la cosa está creciendo, la obra está expandiendo por la mano del Señor. Gran número de homens, e aqui introduz algo também muito importante, e mulheres. Porque incluir mulheres neste contexto acá é uma obra de valoração da mulher. Lo que a gente a vezes diz que a Bíblia desconsidera, acá lo que se está haciendo é valorar a mulher, porque não era incluída. Lucas está incluyendo as mulheres, dizendo, um grande número de homens e de mulheres eram sumados e participavam deste mover de Deus, desta obra de Deus em la vida da igreja. E Lucas depois vai dizer quão importantes foram as mulheres no ministério de Cristo e também de los apóstoles. A igreja em Filipos, por exemplo, tem uma participação fundamental de mulheres no nascimento de aquela igreja. Versículo 15, tanto que sacaban los enfermos, la cosa crecía tanto, iba aumentando, y ahí sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camisas para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. La gente salía con tanta fe en lo que Dios estaba haciendo, en la obra de Dios que se estaba dando por medio de los apóstoles, que creía que la própria sombra não era um toque apostólico, não era a unção apostólica, não era o derramamento de aceite. Ellos decían, lo que se está passando entre nós, lo que Deus está realizando entre nós, é tão grande que a projeção, e isto tem um significado muito interessante na Bíblia também, mas a projeção
de la sombra de Pedro puede sanar. Y la gente se ponía en lugares estratégicos para que esto se diera. Hermanos, esto aquí tiene una finalidad, tal como el juicio de Ananías y Zafira no sigue repitiéndose día tras día, hablamos acá, también esto no se sigue repitiendo día tras día. No hay que ponerse en las sombras de los superos apóstoles que están por ahí para sanar. Casi todos esos superos apóstoles necesitan sanación de su alma primero. De su alma. Casi todos, si no todos. Están prometiendo tanta cosa de sí mismos. Pero tal como se decía en el Antiguo Testamento, no participar en el consejo del Señor, porque esto aquí tiene que ver con un periodo muy específico de la iglesia, con el establecimiento de la iglesia, tal como aquellos dos cayeron fulminados allí, y esto no se sigue repitiendo, esto acá pasó, puede volver a pasar, pero por una obra muy específica del Señor, pero esto acá no es un patrón para estar siguiendo, vamos a sacar a los enfermos y poner en la calle, para que cuando pase el hombre de Dios, puedan ser sanados. Tiene un propósito muy específico, muy claro. Se está fortalecendo la iglesia, se está levantando la iglesia que Cristo prometeu en el capítulo 16 de Mateo, yo edificaré mi iglesia, está edificando la iglesia. Nosotros hoy tenemos el canon cerrado, la Biblia cerrada. Entonces, ya no buscamos este fortalecimiento por medio de las sanaciones, no porque no creemos, Dios sigue sanando. Pero não queremos pensar que isto acá se vai repetir em las reuniões. Vamos crer acá, trazer el... Em Brasil se vende bastante lienzo para que a gente lleve. Uno se comprou uno e foi ao cajero automático em Brasil. Se comprou de um apóstolo. El apóstolo que vendia semillitas de porotos em la pandemia para sanar e que foi ao ministério público e está em juízo. Pero antes ele já estava vendendo uma quantidade de coisa. E vendia um trapito assim. Trapo mesmo. E o homem levou o trapo para passar no cajero automático porque ele não tinha plata e queria um milagre de ter plata assim. Seria lindo, eu me embarcaria nessa assim, no mesmo momento. Pero não dá para crer, me falta fé para crer em algo assim. Pero estão, hermanos. Estão vendendo, estão cometendo absurdos. E isto acá tinha que ver com um momento muito específico da igreja. E isto acá estava fundamentado em Cristo. Estes estavam unânimes em Cristo. Não era uma quantidade, havia seguramente entre eles, mas não era uma quantidade de gente louca buscando os milagres de Cristo para su placer e apenas su placer. Era gente que estava anclando sua fé em Cristo, para crescer em Cristo e adorar a Cristo. Cristo era o centro de todo isso acá. E quando a gente se dispersava e queria ser de los apóstolos el centro, eles diziam, não somos. Não somos nós, Deus é o centro, Cristo é o centro. Por isso, cada conclusão terminava com uma predicação. Pedro termina predicando com a sanação del cojo de Cristo. Aí disse, sacava estes enfermos, el 16, aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos, no se dice que uno fue y el otro no, uno fue, se dice, Lucas dice, todos eran sanados. Dios está confirmando la autoridad apostólica. No era que solo los apóstoles sanaban acá, pero Dios está confirmando mayormente la autoridad apostólica en el comienzo de su iglesia, considerando la iglesia a partir del Pentecostés. No estoy hablando de iglesia en el Antiguo Testamento, sino que estoy hablando de iglesia principalmente acá a partir del Pentecostés, dentro de esta perspectiva de Hechos de los Apóstoles. Todos volvían sanos o sanadas. Imagínense cuánta gente es convocada para estas programaciones de sanación y vuelven todos enfermos. El problema es que se agrega otra enfermedad, la del alma que ya estaba. Es necesario, después de todo eso, entender una cosa. El mayor milagro que pudo pasar
es que un pecador como nosotros seamos redimidos de nuestros pecados, perdonados de nuestra condición de muertos espirituales y rebeldes en contra de Dios y sea devolvidos a la comunión con nuestro Padre. De esto se trata el mayor milagro que ya pudo acontecer y sigue, eso sí, pasando hasta hoy. El milagro de la salvación. Juan el Bautista no realizó milagro, Jeremías no realizó milagro, Eliseo sí realizó milagro, Dios por medio de Eliseo, Elías sí realizó milagro, muchos profetas no realizaron ningún milagro. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con un plan de Dios y cuando Dios quiere realizar milagros, Él realiza milagros, cuando no, Él no realiza milagros. Ahora, el mayor milagro, hermano, es la salvación. Si usted la tiene, glorifique a Dios por esta salvación, porque no hay otro milagro mayor que esto que pueda acontecer para generar satisfacción a tu vida. El mayor milagro es saber que estábamos caminando al infierno, a la perdición eterna, a la separación eterna de Dios. Y Dios, en su gracia, en su favor inmerecido, nos quitó de este camino de perdición eterna y nos dio vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Puede ser que llegue allá sin la sanación de la enfermedad, sin la sanación de la parálisis, sin una sanación así. Pero un día, el salvo experimentará una transformación por completa, donde en su cuerpo ninguna enfermedad habitará más. Y Él estará para siempre, estaremos para siempre con nuestro Señor. Pero hay mucha gente siendo levantada por estos milagros, truchos o no, que un día estará eternamente separado de Dios, porque recibió el milagro, pero no recibió a Cristo. Porque tiene la sanación de la enfermedad, pero no tiene la sanación del pecado. Por eso, hermanos, valoramos aquí, como Iglesia Bautista Betel, la salvación que Dios ha producido en nosotros. Dios ha realizado milagros entre nosotros también. Pero no nos reunimos cada domingo para decir, Señor, sana el paralítico, sana el que está con cáncer. Sana. Pedimos al Señor, si el Señor sana bien, pero nuestra petición es, Señor, salva. Salva a los que están perdidos. Señor, toca el corazón del que llegó acá sin esta perspectiva de la eternidad. Y la eternidad tiene dos carillas. Una es una eternidad con Dios. La otra es la eternidad separados de Dios. ¿Dónde quiere estar? ¿Con quién quieres pasar la eternidad? Vas a vivir 70, 80 años, esto no es nada acá. Perdón. Van a vivir 60, 70, 80 años acá. Y lo que más repetimos es, el tiempo pasa rápido. Sí, rápido, muy rápido. Muy rápido. La eternidad no. Entonces, ¿dónde la vamos a pasar? Es importante. O más que dónde, con quién la vamos a pasar es importante. Es muy importante. Considere eso. Y considere que para pasarla con Dios, tiene que ser por medio de Cristo Jesús. Para pasarla con el diablo, es solo seguir el camino que ya estás. Si es sin Cristo, es solo seguir. No necesita otra cosa. Solo siga el designio de tu corazón. Solo siga viviendo tal como está, sin Cristo. No necesita hacer nada más, solo eso. Y vas a pasar la eternidad alejado de Dios. Para pasarla con Dios, hay que estar con Cristo. Es por eso que los apóstoles, realizando no milagros, predicaban a Cristo, porque sabe que de Cristo depende dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Con Dios o sin Dios. Con Dios o sin Dios. No es donde vamos a pasar vacaciones, hermanos. No es cuántos días. Estas dos realidades no tienen que ver con eso. No es donde vamos a pasar unas lindas vacaciones. O si miramos por el lado malo, los terribles 15 días que pasamos internados por una enfermedad. No. Es donde voy a vivir la eternidad, si es con Dios o si es alejado de Dios. Si es con Cristo o si es alejada de Cristo. Para pasar con Cristo hay que ser en los términos de Cristo.
porque a ningún otro nombre ha sido dado por el cual los hombres, los seres humanos puedan ser salvos, apenas por medio de Cristo Jesús. Amém? Vamos ponernos parados. E quero que considere isso com muita seriedade. Onde vas a passar a eternidade? E não tem que ver com tus obras, não. Assim, porque está temblando, quizás, eu não sei, estou inseguro. Tens a Cristo em tu coração, vas a passar com Cristo. É isso o que a Bíblia diz. Al menos que a Bíblia não seja suficiente para garantizar-te que os que estão com Cristo vão a passar a eternidade com Cristo. Agora, considere. Cristo habita tu coração? Te has arrepentido de tus pecados, confessado a Cristo como tu único Senhor e Salvador. Isto te vai dar uma vida eterna com Cristo. Se com tu boca confessares e em tu coração creeres, disto se trata. Pero se isto não passa, a eternidade é lejos de Cristo. E aí, repito, estamos falando de eternidade. Como chego a achar? Não sei, com perna, sem perna. O tema é que quando Cristo apareça, independente de qual teologia assumimos aqui, pero quando Cristo apareça, hermano, os que morreram despedaçados, você vai juntar todo isso novamente e este corpo será restaurado e agora será um corpo glorioso, físico, pero glorioso, e não importa onde esteja. Há muitos creyentes que todavía siguen com medo de la cremação, porque não sabe a ceniza, ¿no? E a cremação a vezes se tira no mar. E que vai ser? O Senhor vai juntar todo novamente, todo o Senhor vai juntar e nos vai fazer volver ao corpo, pero agora glorioso, sem pecado, completamente transformado. Então, capaz que chego a achar um pouco torcido por uma enfermidade que clamei, e o Senhor nunca sanou. No dia que Cristo apareça, Cristo vai sanar. Se Ele não quer sanar antes, no dia que Cristo apareça, que Ele vai sanar. A pergunta hoje é: tu coração, tu alma, está sanada por causa do pecado que te matou, que te assassinou, que te alejou de Deus? Se não está, ojo, porque vai ser feio a eternidade lejos de Deus. E no mundo, lejos de Deus, já é bravo. A eternidade vai ser mais complicada. Então, considere isso. Considere com muita atenção. La eternidade. O tempo acá é assim mesmo, tá? É assim. Ayer em casa, em um momento de nostalgia, falávamos de netos, que gente de nossa idade, amigos, dizia, pô, já são abuelos. Sim, nós, se Deus quer, caminhamos para isso. Sim. E aí falávamos isso que falávamos, como passa o tempo? Sim, passa muito mesmo, irmão. Até daqui um tempo, esta igreja não seremos nós mais, será outro grupo que vem. E quando veio por aí na sala, me dá uma coisa, digo, que vai ser, Senhor? Que vai ser, Senhor? Outro grupo, porque nós estamos passando todo, e passa muito rápido mesmo, passa muito rápido. Agora, a eternidade não passa rápida. E para estar em ella, do lado de Deus, há que ser por meio de Cristo Jesus, senão não há volta. Tá? Assim que oramos ao Senhor. E durante a semana, considere isso também, não apenas hoje acá, mas considere durante a semana também. Senhor, te alabamos e glorificamos a tu nome santo. Te alabamos por los milagros todos, já experimentamos alguma sanação, Senhor, uma e outra coisa, pero la verdad que nos reunimos acá cada domingo para clamar por salvação del perdido, del que de seguir assim, Senhor, passará a eternidade lejos de ti. E lo que rogamos a ti, Senhor, é que tu misericórdia se derrame sobre a vida de cada um de aqueles que não han arrepentido de seus pecados e confessado seus pecados e entregado suas vidas a Cristo, nosso Senhor. Deus, obra tu salvação na vida de los perdidos, Senhor. Obra de maneira poderosa, ó Padre, para que el que esté muerto espiritualmente sea revivido, ahora no por los mecanismos naturales, sino, Señor, por tu poder, por tu gracia, nacer nuevamente del Espíritu, es decir, de tu voluntad, oh Padre. Obra esta salvación, Señor.
Señor, no deje nadie y ninguno de nosotros acá en esta iglesia ser indiferentes a esta realidad eterna. Ninguno de los que somos miembros, ninguno de aquellos que vienen un domingo y otro acá, Señor, que estén indiferentes a la realidad de la eternidad, contigo o alejado de ti, Señor. Toca el corazón, Padre. Toca el corazón, Señor. Que la preocupación que tome cuenta de nuestros corazones. No sé si el Señor va a sanar o no del cáncer. Señor, este es muy bueno y rogamos por eso. Pero que la preocupación que tome cuenta de nuestros corazones sea que tu salvación, Señor, se derrame sobre la vida de los perdidos. En el nombre de Cristo, Padre. Siga edificándonos como iglesia tuya, Señor. Y edificándonos por medio de tu palabra, Señor, no de ningún otro propósito, Padre, para no nos autoengañar, Señor. Por favor, síganos haciendo crecer, madurar, para glorificar cada día tu nombre, según los términos de tu palabra, Señor. Bendiga a cada uno acá en esta mañana, que no sea indiferente a la realidad de tu iglesia, a la realidad de la perdición eterna y al gozo de vivir eternamente a tu lado, Señor. Es lo que oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.